Entonces, no sé cuánta gente de ustedes ya han estado en la primera clase, pero de todos modos lo que voy a hacer es un poquito repetir un poco las condiciones en las que nos vamos a manejar. La nota viene compuesta por 3 partes. La primera es el examen mismo de la materia. A eso se le adiciona los puntos que vayan ustedes ganando a través de presentaciones como las que van a hacer José Manuel Orellana, Franklin Paco y Joana David sobre una práctica que hemos explicado en la última clase. Obviamente sobre lo que ellos van a exponer voy a volver a explicar para que quede claro para todos ustedes. De ahí viene una nota, ¿no es cierto? La participación de ustedes es alta. Preguntas coherentes que puedan hacerme les da derecho a recabar puntos y obviamente más puntos obtienen para cuando ustedes logren responder a preguntas que van a surgir en las clases. La tercera parte con la que pueden ganar notas es las prácticas que hacen con auxiliatura. Las prácticas de auxiliatura van entre 0 hasta un máximo de 10. Las participaciones más las presentaciones está alrededor de 2, 3, 5 puntos. Y todo esto se va adicionando a la nota que puedan ustedes obtener el día del examen. Ya, entonces, dicho esto, yo creo que podemos empezar a oír, tal vez, no sé cuál de ustedes 3 quiere presentar. A no ser que hayan preguntas. No olviden que preguntas coherentes ayuda a ustedes a ir acumulando puntos, ¿ya? Entonces voy a invitar a José Manuel Orellana, que puede presentar el trabajo que acaba de realizar. Buenos días, ingeniero. Le presento, lo hice yo en el Google Earth, no sé si lo podía compartir pantalla. Obviamente, presenta a través de la pantalla todo lo que hayas logrado hacer. Pero primero debemos ver en qué consiste la práctica, ¿no? Para los que no han estado, el tema se refiere a delimitación de cuencas. Es un río y ustedes tienen que poder identificar la superficie total que recibe agua de lluvia y que la transforma en caudal. Es una cosa muy simple con la que estamos empezando. Y había esas 5 preguntas que hay que responderlas y que las vamos a ir explicando, ¿ya? Entonces, por favor, empieza a presentar. No, yo no estoy presentando todavía. Ya, adelante, entonces, José Manuel. Ya se puede ver, ¿no? Ok, aquí está. Lo que yo hice primero fue con lo que usted nos dio. Ubiqué las coordenadas, eran coordenadas UTM, las cuales introduje al Google Earth y quedó en esta zona. Ya. Quedó en esta zona, que era la cuenca del río Pacha. Y es donde yo empecé a hacer la delimitación. Esto es para la cuenca del río Pacha. Esta es toda la delimitación. Ahí vemos el río. Acá está. Y para la cuenca del río Chaco, lo hice de igual manera. Esto todo lo hice comparando, ¿no? Con lo que usted nos dio en la clase. Y acá podemos ver el área. ¿Qué utilitario has utilizado para esto que nos estás mostrando? ¿Perdón? ¿Qué utilitario has utilizado? Solamente el Google Earth. Solamente Google Earth, con eso has hecho todo. Sí, ¿y la delimitación de áreas cómo has traspasado al Google Earth? La delimitación de área es solamente hacer esto, o sea, pongo acá esta parte y con lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Ya. Acá colocar un contorno negro y ir por las puntitas, ¿no? Que es por donde gotea. Ahora entiendo. Sí, yo lo he trazado, ir por las puntitas, ¿no? Por donde es donde gotea el agua al río. Ya.
Solamente hice eso. Ya. Ahí. De esa forma. Y ya haciendo eso, puedo ver igual acá el área. Acá es donde se ve, lo puedo ver en las medidas que yo quiero. El área aquí de la cuenca del río Paccha sería de 3.867.696 metros cuadrados. Ya. Y también para la última parte, que era el caudal, también lo hice para el río Paccha y para el río Chaco. El caudal de entrada promedio anual que teníamos para el río Paccha era de 261.069 metros cúbicos al año. Y el caudal de entrada anual para el río Chaco sería de 696.972,5325 metros cúbicos al año. Y la última pregunta era el coeficiente de escurrimiento, que teníamos que expresar en nuestras palabras. Y para mí el coeficiente de escurrimiento es la pérdida de agua que llegamos a tener en la tormenta, de una tormenta, debido a la evaporización, absorción y de otros fenómenos. Y se considera como datos anuales. Ya. Las primeras dos tengo en imágenes, no sé si también gusta que la presente. O sea, nos dio un mapa y teníamos que encontrar las cuencas ahí igual. Ya, adelante. Está bien. Un momentito, por favor. Un segundo, por favor, Inge. Está aquí guardado. Ya. Ay, no carga. Un momentito, por favor, ingeniero. Está tardando un cachito mi internet en cargar. Ya. Ya. Todos ustedes han estado ya en la primera clase. Roger Chavalier, por ejemplo, ¿has estado en la primera clase o recién estás asistiendo hoy día? Ya. Okay. Rosicela Carvajal. Ya, Inge, le mostraré. Ya está mi pantalla compartida. Ya. Ya. Acá está. Esta es la primera. Ahí está. Era lo que usted nos dio. Así. Esta era la cuenca que usted delimitó en la clase, en la anterior clase, y esta es la que nos dijo que hagamos del río Paccha. Y de igual manera está acá en el otro mapa. Y estas dos coordenaditas aquí arriba que saqué fueron las coordenadas UTM que me guiaron para ubicarme en el Google Earth. O sea, yo introduje estas coordenadas y ya me tiró la ubicación aquí en el río Paccha. Ya. Después, el otro, aquí está. Acá nos dijo que teníamos que ubicar en este otro lámina y yo lo ubiqué que está acá arriba. No sé si se logra ver. Sí, sí, se ve. Ahí, yo las encontré ahí. Y esta sería la otra lo que le acabo de decir, ¿no? Del caudal de entrada y lo que especifica el coeficiente de... Ya, fíjate que en esta lámina tú presentas el caudal expresado en metros cúbicos por año. Sí, Puedes expresar mejor en metros cúbicos por segundo. Normalmente caudales manejamos unidades de metros cúbicos por segundo. ¿Cómo puedes lograr sí, eso a partir de esos valores que estás mostrando? perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Has hallado dos caudales para ambos ríos, ¿no? Sí, Para el río Paccha has hallado 261.069 metros cúbicos por año como caudal de ese río a la salida de la cuenca. Y para el río Chaco lo propio has hallado que es
696.972 cubos por año. Ambos valores puedes expresarlos en metros cúbicos por segundo. Sí, es una conversión nada más. Se lo puedo expresar enseguida si quiere. Ya, calcúlalos entonces. Ya. A ver, Es que usted nos pedía el promedio anual. Por eso yo lo dejé sobre año. ya. Pero se lo puedo sacar enseguida si gusta. Lo dejo de compartir, ¿no? Sí, vamos a explicar un poquito a la gente lo que acabas de hacer. O no sé si las otras personas tienen. Franklin Paco, despuésito vas a presentar. Entonces, y la última pregunta era sobre el coeficiente de descubrimiento, ¿no, José Manuel? Sí, ingeniero. ¿Y qué has respondido ahí? Lo que dije es la pérdida de agua que tenemos, que llegamos a perder en las tormentas, en las lluvias, debido a evaporización o absorción del suelo y de otros fenómenos. Ya, Y pero se coeficiente considera por datos anuales. Ya. Bueno, continuemos entonces. Eso es todo, ¿no, José Manuel? Sí, ingeniero. Ya, entonces que venga nuestro amigo Franklin Paco. Buenos días, ingeniero, está bien. Buen día. Yo, ingeniero, lo hice manualmente, nomás así, la dimensión de áreas por cuadraditos. ¿Ya? ¿Se logra ver, no, ingeniero? Sí. Ya, para empezar es el río Chaco, ingeniero. Yo lo dividí en pequeños cuadraditos y empecé a contar los cuadraditos como digo. Y hice una aproximación y hallé una área de 10.5 kilómetros cuadrados. Es para el río Chaco. Luego para el ¿Ya? río Pacha hice la delimitación de la cuenca por las serranías, por los puntos más altos que está respecto al río Pacha. Y después hice lo mismo que el anterior, hice unos cuadrados más pequeños y saqué un área de 3.7 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y luego teníamos que comparar con esta. Ingeniero, en esta hoja mi comparación sería que no es muy precisa, pero tal vez haciendo con mi compañero sería más preciso, ¿no? Con el Google Earth, que no se me había ocurrido, la verdad. Y aquí en el coso, no, o sea, no se puede hacer muy bien la delimitación en esta imagen que nos mandó, en el compara uno, pero lo hice de todos modos y la delimitación de áreas en stock traté de hacerlo, pero variaba un poco más del que el anterior. Luego hice el cálculo de los caudales anuales para el río Chaco. Esto aquí lo convertí, aquí tenemos su área para el río Chaco, el que era 10.5 kilómetros, lo convertí a metros cuadrados. El coeficiente de escurrimiento era de datos 0.15, la precipitación era 450 milímetros y el tiempo era un año, que lo convertí a segundos. Y luego de ahí ¿cómo se llama esto? Ahí el ES, se me fue el término ahí, disculpa. Y el volumen, luego el caudal que es igual al volumen sobre el tiempo, el volumen sería igual al área por el ES, que también tengo que trabajar en una misma unidad. Y de ahí obtengo que mi caudal es de 0.02247 metros cúbicos sobre segundo. Y lo mismo es para el río Pacha, que tengo un área de 3.7 kilómetros cuadrados, lo convertí a metros cuadrados, el mismo procedimiento. Y mi tiempo, como ya lo convertí a Zibar, lo copié nomás hacia el mismo, en segundos. Hice el mismo procedimiento y el caudal me sale 0.007920 metros cúbicos sobre segundo. Y respondiendo a lo que dijo la última pregunta, ¿qué es el coeficiente de escurrimiento? Para mí es la representación de la porción de la precipitación que se convierte en caudal. Nos quiere decir que de toda la lluvia que cae, ¿cuánto de esa agua se va a convertir en caudal? Eso sería todo mi presentación, ingeniero. Ya, gracias, Frank. Ahora viene Joana David Pérez Magne. Inge, perdón, que ya lo convertí a segundos, mismos valores, no idénticos, similares.
similares a lo que nos acaba de mostrar. Ya, Sí. gracias. Kevin Buenos días, Daniel. le presento. Sí, un ratito primero preguntaremos a Kevin Daniel Ramírez qué es lo que quiere decir. Ingeniero, ¿cuál es el orden para presentar los trabajos? El que se han anotado en el chat, ¿no es cierto? En el chat yo había puesto, si hay algunos que desean presentar su trabajo, pueden anotarse. Se han anotado José Manuel Orellana, Franklin Paco, Joana David Pérez, y no sé, ¿tú también quieres presentar? Sí, porque a mí no me aparece ningún mensaje en los del chat. Uy, ¿y al resto les ha parecido? Acaba de hablar también Ricardo Raúl Siles, yo quisiera presentar. Y Kevin, tú no has escrito ahí en el chat, en el mismo Classroom. Ah, no me fijé en el Classroom, creí que era en el chat de la llamada. Está bien. En el que estamos viendo en pantalla, pues escribí tu nombre ahí y después te presentas vos. Ya, entonces ahora vamos a escuchar a Joana David Pérez Magne. ¿Usted ya ha estado en la anterior clase, Joana? Sí, Inge. Ya, ahora preséntenos qué es lo que ha hecho. Ya. Aquí, ahí está. Aquí está lo que decía de trazar la divisora de cuencas del río Pacha y del río Chaco. Después, en la otra lámina, igual de esta manera, del río Pacha y del río Chaco. Y yo también lo hice con Google Earth, pero me hice ayudar un poco ya que no manejo mucho esta herramienta. Ya. Igual, tomando puntitos, delimité y sacaba el área, que era de 3.839.281. Y aquí haciendo, para sacar el caudal, me salió este resultado. Yo también cometí este error de dejarlo al año, porque decía anual. Tendría que convertirlo eso. Ya, lo que tienen que grabar bien a partir de ahora, cuando se habla de caudal, siempre lo vamos a expresar en metros cúbicos por segundo. Cuando se habla del caudal promedio anual, imagínense el río Rocha ahí debajo del puente Calacala, yo puedo medir el caudal día tras día y obtener 365 valores y cada uno de ellos representa el caudal promedio de ese día, ¿ya? Están expresados en metros cúbicos por segundo. El 1 de enero, 7 metros cúbicos por segundo. El 2 de enero, 8,7 metros cúbicos por segundo, etcétera. Y cuando saco la media aritmética de esos 365 valores, yo obtengo un valor, por ejemplo, de 4,4. Entonces se dice que el caudal promedio anual que ofrece el río Rocha en el puente Calacala es de 4,4 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa ese 4,4 que proviene de la media aritmética de 365 valores? Y obviamente esos 365 valores están repartidos en forma desigual. A ver, tal vez es que este tema que les estoy comentando ahorita es importante manejarlo para toda la materia y para toda la vida profesional de ustedes. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Primero terminaremos con la presentación de ustedes y después vamos a entrar en ese temita. Ya, porque estoy viendo que el caudal que me están mostrando ahí, usted poniendo 259.000 metros cúbicos por año, son unidades que normalmente no se manejan. Lo que hay que manejar son metros cúbicos por segundo que representan la media de todo el año. Ya, adelante entonces, Joana. Ya, entonces, para el caudal 2, que es del río Chaco, el área que saqué fue de 10.308.408. Ya. Y lo mismo, el mismo error de metros cúbicos al año, que tendría que arreglarlo.
Y el coeficiente de escurrimiento, en mis palabras, es el agua que sale de la cuenca, es decir, el porcentaje que se desaprovecha o que se pierde, se podría decir que es alrededor del 10%. Eso sería todo, Inge. Ya, tu definición última no está muy exacta, pero igual se nota que comprendes el tema. Macanudo, Joana, ¿quién sería la persona siguiente? Joana, Ricardo, Raúl, Siles Olivares. Presente, Inge. Toda la pantalla. ¿Se está compartiendo? Listo, buen día, Inge. Este es mi trabajo de la práctica. Aquí nos dijo de delimitar las dos cuencas. Este sería del río Paccha y este sería del río Chaco. Aquí también lo delimité del río Paccha, aunque ya que tenía del río Chaco lo dejé así nomás, no lo delimité al otro lado. Yo las áreas las calculé en AutoCAD con algunos comandos sobre lo que yo he delimitado aquí sobre esta hoja. Lo pasé a AutoCAD con una polilínea, seguí yendo los trazos y el AutoCAD me botó estas áreas en metros cuadrados. Ahora, aquí tienen los datos. La superficie de la cuenca del río Chaco me salió 10 kilómetros, 833 kilómetros cuadrados. De río Paccha, 3 kilómetros, 903 kilómetros cuadrados. Ya. Aquí tengo la precipitación anual de ambos y coeficiente de escorrentía. Aquí el tiempo, un año, bueno, este programa, un año lo toma así en segundos, aunque lo puedo cambiar en este momento igual. Después de eso, he calculado el caudal medio anual de las dos cuencas. Ahora, la cantidad de agua que escurre directamente al río para que se forme caudal es de 60 milímetros, no de 450. Entonces, el volumen 1 que tengo en cada área de cuenca, por ejemplo, es del río Chaco, es de 700.000 metros cúbicos. Y de la cuenca del río Paccha es de 300.000 metros cúbicos. Y haciendo cálculos, encuentro que de río Chaco es 0.02 metros cúbicos al segundo y de río Paccha es 0.01 metros cúbicos al segundo. Y respondiendo a explicar el coeficiente de escurrimiento, es prácticamente la porción de agua del total de que llueve sobre esa área, que no filtra en el subsuelo y simplemente escurre sobre la superficie y que va directamente a formar parte del caudal del río. Y esa sería su fórmula y eso sería todo. Ok, gracias, Ricardo. Kevin Daniel Ramírez, entonces. Bueno, en general este sería mi trabajo. Aquí tracé la divisoria del río Paccha y de la cuenca del río Chaco. Aquí tengo trazadas la divisoria del río Paccha y del río Chaco. Esto lo realicé superponiendo esta imagen sobre esta manera que tanto el río Paccha como el río Chaco queden alineados. De hecho, creo que lo tengo aquí. Aquí se puede ver cómo lo realicé. Ya. Ya. Y en este caso, para determinar el área, yo utilicé el programa ImageJ, que generalmente se lo utiliza en histología. El programa se basa en que hay que darnos una escala y en base a esa escala podemos hallar distancias o áreas. En este caso, el área del
de lo que sería la cuenca del río Paccha nos da 4.16 kilómetros cuadrados. Aquí estoy determinando el caudal promedio anual del río Paccha con la fórmula que sería del caudal, volumen sobre tiempo, el tiempo convertido a segundos, el volumen que sería la precipitación como la altura, y la base sería el área, que serían los 4.16 kilómetros cuadrados convertidos a metros. Este es el caudal promedio anual que hay del río Paccha. Lo propio para la cuenca del río Chaco. Aquí tengo el caudal. Y respecto a qué es el coeficiente de escurrimiento, pues para mí sería el porcentaje de agua de una determinada precipitación que se escurre superficialmente o que deja flujo superficial. Bueno, está clarito entonces, Kevin. Está bien. Ya, ¿quién es José Manuel Silva? No, José Manuel Sibila Quirós. Buenos días, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho, adelante. Ya, ingeniero, yo hice no un gran trabajo como mis compañeros, pero bueno, ¿no? Ahora, ¿se puede ver mi pantalla, ingeniero, o no? Estamos viendo. Ya. Acá para el primer ejercicio que nos decía delimitar la cuenca del río Paccha, yo primeramente me basé que la divisora de cuencas tiene que pasar por las crestas de las curvas de las curvitas de nivel, y entonces me formó esta divisora de cuencas de acá. La otra divisora de cuencas ya no la hice porque la hicimos con ustedes en la anterior clase, y después acá, para verla en la imagen compara 2, la verdad no pude sobreponerlo como mis otros compañeros, pero yo me di indicios que estaba por acá, la divisora de cuencas del río Chaco, si no estoy mal, o del río Chaco. ¿Por qué? Por las ramitas de aquel, por las ramitas de este río de acá. Acá habían unas ramitas y me he dado cuenta que en la otra imagen se repiten las mismas ramitas, solo que con un zoom más grande, seguro la imagen más ampliada, y me di cuenta que estaba acá la cuenca del río Chaco. Y lo mismo para el río Paccha. También me di cuenta que estaba por las ramitas, pasaban por acá, y lo mismo pasé acá. Y después para hacer el cálculo de áreas, lo hice con un método gráfico. No pude conseguir papel milimetrado porque hubiera sido más preciso, la verdad, pero no pude conseguir, ingeniero. Y traté de hacerlo de esta manera, ¿no? Como usted nos explicaba, un cuadrito vale 1 kilómetro cuadrado, otro cuadrito, y utilicé este método que completando cuadritos puedo formar 1 kilómetro. Por ejemplo, este cuadrito verde más este cuadrito café más este otro cuadrito café puede formar 1 kilómetro aproximadamente, ¿no? No digo que es 1 kilómetro, sino una aproximación. Estos dos cuadritos verdes pueden formar aproximadamente 1 kilómetro, este verde clarito 1 kilómetro, este pedacito naranja, otro pedazo naranja puede formar aproximadamente 1 kilómetro, y así sucesivamente, con todos los colores. Y aquí también me daba indicios. Aquí calculé que cada cuadradito vale 1 kilómetro cuadrado, porque esta, según a la escala que nos mandó, que he supuesto que es 1 a 50.000, que sería que por 1 centímetro hay 500 metros, si no estoy mal. Yo estaba avanzando cada 2 centímetros, entonces cada lado tenía 1000 metros, lo que es 1 kilómetro cuadrado, ¿no? De área. Tenía 5 cuadraditos blancos, medía 5 kilómetros cuadrados. Y aquí también he intentado aproximar, ¿no? Con la mitad de un cuadradito, con 1/4 de un cuadradito y con 1/8 de un cuadradito. Pero no me ha servido de mucho, la verdad. Solo con las aproximaciones se podía hallar el área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 y área 7. Como la decía, ingeniero, aproximados a 1 kilómetro, ¿no? Como completando cuadraditos, así. Y al final llegaba a 11 kilómetros cuadrados. No es ni muy preciso ni muy exacto, ¿no? El resultado que sacaron mis compañeros, pero es el método que he intentado hacer. Y para el río Paccha he hecho el mismo método.
completando cuadraditos. Y también me salió el resultado muy alejado de mis compañeros, me salió 5 kilómetros cuadrados. Y finalmente, para el cálculo del caudal, primeramente para el río Chaco, me he puesto mis datos, nos proporcionan los datos del coeficiente de escurrimiento, de la precipitación y nos el caudal del tiempo, una imagen llevada a segundos. ¿Por qué? Porque las unidades de un caudal siempre están en metros cúbicos sobre segundo. Teníamos la fórmula que nos dio la clase de escurrimiento, que el escurrimiento sobre la precipitación, despejé de acá escurrimiento y me salió 67.5 milímetros. Lo llevé a metros y le quedó para el río Chaco 11 kilómetros cuadrados, lo llevé a metros cuadrados igual y finalmente ahí el volumen en metros cúbicos. Y aquí reemplacé en la fórmula de caudal. Caudal es igual a volumen sobre tiempo o área por velocidad, ¿no? Pero generalmente trabajamos con esta fórmula de acá. Lo reemplacé y me salió este resultado acá, con 6 decimales de precisión. Y hice lo mismo para el río Paccha, pero en el río Paccha, como ya tenía el escurrimiento ya despejado, lo puse directamente acá, puse su área en metros cuadrados, ahí el volumen, metros cúbicos, y lo reemplacé en la fórmula del caudal. Y me salió este resultado. Y la última pregunta ¿qué entiendo yo por el coeficiente de escurrimiento? Acá lo anoté. No, yo entiendo que es la relación o la razón que existe entre la lámina de escurrimiento superficial de una determinada cuenca y la lámina de la precipitación. Por decir, si tenemos... yo estaba viendo uno que otro video donde decían que teníamos, por decir, 100 litros de agua de lluvia y gracias al coeficiente de escurrimiento podemos ver como qué porcentaje se escurre, digamos, si es 0.15 sería el 15% y así sucesivamente, donde está en un intervalo de 0 a 1, porque lo estamos trabajando en porcentaje, ¿no? Pero si queremos trabajarlo como número, sería 0. Algo, y así. Esa es, ingeniero, mi presentación. Muy bien, José Manuel. Quiero un poquito estresar el siguiente aspecto. Voy a presentar un poco yo ahora, ¿ya? Ya, ingeniero. Dejo de presentar, ¿verdad? Sí, dejas de presentar, por favor. Ya, gracias, ingeniero. Ya, Denis, si te fijas acá en la pantalla, espero que todos estén viendo, hay un errorcillo que has cometido cuando has delimitado la cuenca, el área de drenaje de ese río. A ver, voy a intentar identificarlo para que todos se den cuenta cómo no hay que hacer algunas cosas. A ver, voy a trazar en azul el río tal cual y simplemente tratar de repasar el río que ya está ahí. Ese es el río, ¿no es cierto? Y la idea era de que el área de drenaje que deberían ustedes lograr es la del río Paccha, que es este río, en la cota 3000, perdón, la cota 700, y esa cota 700 seguramente ahorita no se ve muy bien porque voy a hacerlo más delgado. Ya, la cota 700 en todo caso está bien clarita ahí y es en este círculo, justo antes de juntarse con el otro río que es el que está escurriendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Este es el otro río. Justito antes de juntarse con ese río deberíamos poder tener el área que estamos intentando. A ver, la idea acá es que el área de drenaje, la divisoria de cuencas no debiera cortar ningún río excepto el río del que estamos tratando en el punto de la salida. Quiere decir que la divisoria de cuencas que está aquí trazada en color rojo
En esta parte está bien, fíjense, para hacer ese trazo hemos dicho que voy a empezar a la salida del río, que está en el círculo rojo, voy a ir por ambas márgenes. Fíjense que cuando uno habla de la margen derecha, se refiere a esta margen, es decir, es una convención que se tiene. Cuando habla de uno de la margen derecha, yo me tengo que parar en el río mirando aguas hacia abajo, hacia donde está escurriendo el río, y entonces en mi mano derecha se ubicará la margen derecha, entonces esta sería la margen derecha. En cambio, este lado sería la margen izquierda. Ya eso es un poco para que nunca nos equivoquemos. Entonces, lo que yo voy a hacer es me voy a ubicar en el punto de salida, que es este, y para empezar, por ejemplo, voy a tomar la margen derecha y voy a recorrer con una línea, en este caso roja. Lo haremos de otro color porque así también ven ustedes que estoy mostrando gráficamente la forma que vale la pena adoptar para cuando tenemos que hacer el trazo. Voy a empezar en la salida y voy a cortar la próxima curva de nivel a 90 grados, la más alta, la siguiente, la siguiente, la siguiente. De esa manera logro llegar a esta, si se fijan acá tenemos una especie de nariz, ¿no? Lo voy a hacer en amarillo. Esta curva de nivel conforma una nariz porque vuelve ahí. La siguiente curva de nivel va a conformar también una nariz para volver. ¿Se dan cuenta en amarillo? Son las curvas de nivel. Es una nariz. Entonces, a medida que yo voy recorriendo con mi trazo desde aguas abajo por la margen derecha, voy cortando las curvas de nivel siempre a 90 grados. Entonces, cuando yo he llegado acá, me dirijo a la siguiente curva de nivel y la voy a cortar a 90 grados. Y acá yo encuentro los dos picos, ¿no es cierto? Un pico, tres picos en realidad. Por supuesto, el pico que está hacia arriba va a escurrir a otro río que no me interesa. En cambio, toda la parte del pico que es resulta estar hacia mi río. Ahora, el error que has cometido acá es en esta parte. Si te fijas, la curva en color naranja, que es tu curva tu divisoria de cuencas, está cortando al trazo azul del río y eso es lo que habría que evitar, ¿no es cierto? Ahí hay un cruce. Eso significa que lo que debías haber logrado hacer es, si continúo con el mismo color verde, continuar ahora por la margen izquierda, salir de la salida, empezar en la salida y dirigirme a la siguiente de nivel más alto y cruzarla a 90 grados. Lo mismo continúo a la siguiente, la cruzo a 90 grados y de esa manera logro llegar a este pico. Este es un pico. Y de este pico, si se fijan, a continuar por una zona horizontal, fíjense, no, perdón, no es una zona horizontal. Hay que lograr llegar a la siguiente nariz, que es la de arriba, esta de acá, y cruzarla también a 90 grados. Y de esa manera terminar el trazo. Ya, entonces, esta parte es la que estaba mal en tu trazo. Esto está mal. Ya está claro para todos, me imagino, cómo debiéramos proceder cuando queremos hacer este trabajo. Y ya, ¿hay alguien más que tiene que presentar algo? Sí, ingeniero, mi persona, buenos días. ¿Cómo te llamas tú? Alex Peredo. Alex Denis Peredo, ya. José Manuel Civila, gracias por tu presentación. Ahora viene Alex Denis Peredo. Perdón, antes de eso, José Manuel, tú has contado cuadritos, lo cual me parece correcto también. En el anterior grupo había una persona que ha cuadriculado, se ha pasado el trabajo de trazar líneas horizontales distantes 2 milímetros cada una de ellas y líneas verticales también, y de esa manera ha mejorado la precisión de su estimación, pero en principio es la misma modalidad que ha empleado que vos, ¿ya? Adelante entonces, Alex Denis Peredo. Está bien, ingeniero. En la primera pregunta, al trazar la divisoria
la cuenca del río del Chaco, pues ya la teníamos delimitada en primera instancia por su persona. Y en la comparados, bueno, la delimité de esta manera por las crestas de curvas, ¿no?, de nivel que yo suponía que son las más altas, viendo la superficie. En la lámina número, bueno, en la pregunta 2, al trazar la divisoria de la cuenca del río Pacha, tomé, ¿no?, como referencia la estimación de la curva de nivel número 700, que se encuentra de este lado, tomando en cuenta que este es el sector estimado para empezar bueno, para determinar, ¿no?, la divisoria. Sí, aquí se ve, Extendiendo. fíjense, agrando un poquito tu figura. Aquí se ve lo que estábamos hablando hace un ratito. La instrucción decía trazar la divisoria de cuenca, perdón, del río Paccha hasta la cota 700. Y si se fijan, la cota 700 está formando un área medio amarillenta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el sitio en el que tú has empezado a trazar Bueno, esa era, ¿no? Ahora determinando el caudal promedio, bueno, teniendo los datos del coeficiente de escurrimiento que nos proporcionaba el problema, era un dato ya, como también la precipitación recibida, ¿no?, que es de 450 milímetros. Así, empleando la fórmula que nos dio sobre el coeficiente de escurrimiento es igual a el escurrimiento sobre la precipitación. Asimismo, llegué a despejar la fórmula, encontrando así lo que sería, ¿no?, el escurrimiento. Después, teniendo ya el área del problema anterior, o de la pregunta anterior, estimé que el área cumplía los 10 kilómetros cuadrados. De manera que sabemos que el caudal va a ser igual al volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces, realicé, primero hallé el volumen, que era el área por el descubrimiento. Bueno, esta era la longitud. Y así pude hallar el volumen. Después, el tiempo era un año, ¿no?, que nos proporciona el mismo problema, ¿no?, al decirnos anual. Y esto, previa conversión, está en segundos, ¿no? Lo convertí en segundos para poder así hallar el caudal correctamente. Esto, bueno, nos indica que mientras más grande sea el área, igual más grande va a ser el caudal, ¿no? Al menos en esta superficie que tenemos de área de 10 kilómetros.
Y para el río Pacha, bueno, ya teniendo los datos, tomamos también el escurrimiento, teniendo también el área ya delimitada anteriormente, como el tiempo. Empleé la misma fórmula, hallando el volumen de esta región y asimismo encontrando el caudal, ¿no? Sugerido y estimado para dicha superficie. En la pregunta 5, bueno, desde mi perspectiva y de acuerdo a investigación, el coeficiente de escurrimiento o escorrentía, esta se da como una lámina de escorrentía superficial, donde las superficies son relativamente impermeables y también pueden presentar pendientes donde los líquidos, en este caso el agua fluvial, en determinadas zonas siguen curso natural o artificial. También se refleja con el porcentaje que se va a filtrar en el suelo, dependiendo la región, las características del terreno, suelo, dando a conocer áreas de drenaje de los líquidos, ¿no? En este caso aguas fluviales. Gracias. Muy bien, hay preguntas de algunas personas que me algo al respecto. Bueno, Alex, gracias por tu presentación. En realidad todos ustedes han sacado un porcentaje que va desde 2 hasta 3, entre 2 y 3 puntos. Y eventualmente el momento de pasar las calificaciones puede ser ponderado todavía, ¿ya? Pero son valores relativos entre ustedes. El otro grupo ha habido una persona que ha sacado un 5, un 4 y un 3. Ya, lo que quería un poquito hacer hincapié es en lo siguiente. Voy a intentar mostrarles toda la pantalla. Voy a compartir algo de lo que hablábamos para poder... ya, ¿están viendo un Excel en la pantalla ustedes? Aún no, ingeniero. Dice presentación Inge, pero no No llega sale, a ¿no? cargar. Estoy volviendo a hacer lo mismo. Ya, ¿ahora ven el Excel? Sí, ahora sí. Ya, lo que voy a hacer es tal vez sobre eso nomás mostrarles muy rápidamente esta cuestión de caudal promedio anual, lo que normalmente en hidrología y en hidráulica y en todo lo que son aprovechamientos hídricos se considera caudal promedio anual. Entonces ven en la pantalla en el eje horizontal el tiempo en días y en el eje vertical el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Entonces, si imagínense que tenemos un año desde el 1 de enero hasta el 365 días, ¿no ven? Entonces aquí tendremos el mes de enero, el mes de febrero, etcétera, hasta llegar hasta el mes de diciembre. ¿Están viendo en la pantalla lo que escribo de enero a diciembre? Sí, ingeniero. Ya, entonces, lo único que quiero mostrarles a ustedes es que de dónde provienen estos conceptos de caudales promedio anual. Si yo decía, si sobre el río Rocha en el puente Calacala yo dispongo de mediciones durante todo el año de caudales, después vamos a ver que ya no es necesario cada día, pero supongamos que se han registrado caudales durante todo el año. En enero, febrero, obviamente los caudales son los más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un valor de 8 metros cúbicos por segundo. El 1 de enero, el 2 de enero ha sido mucho más pequeño, el 3 de enero, etcétera. Obviamente, si uno los 365 puntos, yo voy a tener algo parecido a esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, en la época del estiaje, a estos meses en que no llueve se le llama estiaje. En la época del estiaje ese río casi se seca, ¿no es cierto? Lo que vemos ahí escurrir tal vez ni siquiera es agua natural de lluvia que viene, sino es tal vez los desechos que muchas fábricas aguas arriba están echando. Pero ese es otro tema.
Fíjense, el caudal más grande durante todo ese año ha sido más o menos de 8, ¿no ven? Y el caudal más chico ha sido de 0,2, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? Las dos crucecitas denotan el caudal más grande registrado durante ese año, 8 cubos es el más grande. Y el caudal más chico ha sucedido el 25 de septiembre y es 0,2 cubos. Y el resto lo ven ahí. Cuando hablo de que esta serie ha sido producida por precipitaciones, ¿dónde suceden las precipitaciones? Lo que voy a hacer ahora es nuevamente considerar las precipitaciones acá arriba. Las voy a dibujar como líneas simplemente. Precipitaciones puntuales diarias, ¿no es cierto? Probablemente acá tenga una precipitación mucho más larga. Entonces, todo el periodo lluvioso de enero a marzo tengo precipitaciones representadas de hacia arriba hacia abajo, la precipitación, y la precipitación va a estar expresada en milímetros. Y obviamente durante todo el año en el estiaje no llueve, ¿no es cierto? Deja de llover y en noviembre, diciembre empieza otra vez a llover. ¿Se dan cuenta? En el eje superior horizontal en color rojo tengo 365 valores que representan la precipitación diaria durante ese año. Se nota que la precipitación más grande ha sucedido acá, por decir, el 4 de marzo y ha tenido un valor de 30 milímetros, ¿ya? 30 milímetros lámina de agua sucedió el 4 de marzo. ¿Ya? Ahora fíjense, como el caudal que ofrece un río en una cierta sección es producto de la precipitación recibida en su cuenca, deberíamos convenir en que los valores rojos arriba ocasionan los valores negros abajo. Por supuesto, esa transformación de precipitación en caudal la vamos a ver un poco más en detalle posteriormente. Lo único que quiero ahorita es decir a ustedes que si la precipitación total anual recibida es de, volviendo al problema de las cuencas, 450 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, el caudal promedio anual que ha producido esas lluvias durante ese año, vamos a poner caudal con una rayita arriba, promedio anual, será de, por decir algo, qué sé yo, pues 1,8 metros cúbicos por segundo. Y ese 1,8 metros cúbicos por segundo en realidad proviene de la media aritmética de 365 valores, que más o menos va a ser esta línea recta que voy a intentar trazar sobre la figura. 1,8 será este más o menos, ¿ya? Ese es el 1,8. ¿Se dan cuenta? La media aritmética de 365 valores sale 1,8. Cuando nos referimos a caudal, siempre trabajamos con promedios. En cambio, cuando nos referimos a precipitación, siempre hablamos de precipitación total caída en esa zona. Los 450 milímetros significa que si yo tuviera, este es el suelo, si yo tuviera un recipiente de paredes verticales, ¿ya? El 1 de enero ha debido llover, acá podríamos identificar eso como un valor. El 1 de enero ha llovido 3 milímetros en ese día, ¿no es cierto? Entonces, esos mismos 3 milímetros que han llovido ese día, lo voy a identificar acá, como una lámina de agua que tiene 3 milímetros. Obviamente 3 milímetros es muy difícil de percibirlos ahí, ¿no? Después vamos a ver cómo se mide estos 3 milímetros. El 2 de enero llovió 8 milímetros, el 3 de enero no llovió nada, etcétera. Eso significa que cuando yo considero el total anual de lluvia caída en todo el año, entonces si evito de que el agua se evapore, evito de que alguien introduzca agua adicional, al final del año lo que yo voy a tener es una lámina de 450 milímetros. Voy a volver a colocar ese valor ahí en rojo. Al final del año lo que yo voy a tener es
una columna de agua de 450 milímetros. Eso es lo que llueve en Cochabamba en promedio en cualquier año, ¿ya? Esto a condición de que de este recipiente no se haya evaporado nada, ¿no es cierto? Hay que evitar que se evapore. Obviamente hay que evitar que vengan los animales y empiecen a tomar agua de ese recipiente, ¿no veo? Esa sería una condición ideal. Obviamente vamos a ver después cuando hablemos de cómo se mide la precipitación, de que es posible lograr sumando los 365 valores y obtener el valor de 450 milímetros. Muy bien. Entonces, fíjense, el método estimativo que todos ustedes han utilizado a mostrarnos su presentación decía que si estamos en zona árida, por ejemplo, póngase a pensar en Arani. Arani es más árido que Cochabamba, ¿verdad? En zona árida el coeficiente de escurrimiento es, digamos, 0,10. ¿Qué quiere decir esto? 10% de los 450 milímetros que cae en esa zona árida se va a convertir en caudal que va a escurrir y va a salir de la cuenca. Y el 90% restante de los 450 milímetros se va a convertir en caudal, volumen de agua que se infiltra, ¿no? Le llaman pérdidas. Hay otros factores más, pero lo importante es que capten ustedes que en una zona que llueve 450 milímetros en total todo el año, acumulado todo el año, y si es una zona semiárida, aceptaríamos un coeficiente de escurrimiento del 10%, y es lo que significa que de los 450, solo 45 escurre, ¿no es cierto? Entonces yo tendría acá el valor de 45 escurre. Y esto que hablo de escurre se refiere al caudal que produce esa lluvia de todo el año. Y el resto, por supuesto, 405 se va a infiltrar, ¿no es cierto? Entonces, lo importante para nosotros es el valor de escurrimiento. ¿Cuál es el caudal que ocasiona esa lluvia de 450 milímetros al año? Obviamente ya saben para eso que necesitamos, bueno, los 450 milímetros cae parejito sobre toda la zona, pero dentro de esa zona solamente una partecita conforma lo que le llamamos área receptora de lluvia y le llamamos cuenca. Entonces, si sabemos los 10 kilómetros cuadrados que recibe estos 450, pues simplemente vamos a lograr obtener el caudal que en promedio produce. Y ese caudal promedio va a resultar ser los 1,8. ¿Están de acuerdo? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de que el caudal promedio anual tiene que estar expresado en metros cúbicos por segundo. No puede estar expresado en metros cúbicos por todo el año. Nadie trabaja de esa manera. Y el 1,8 metros cúbicos por segundo significa que si yo logro trazar esa línea recta a 1,8, eso significa directamente que si considero, por ejemplo, ya visualmente hablando, considero toda el área o superficie, si quieren, debajo del hidrograma será toda la superficie debajo del trazo negro, ¿no es cierto? Este hidrograma anual contiene un cierto volumen. Ahora, si logro repartir esos volúmenes hacia arriba del 1,8 y hacia abajo del 1,8 de tal manera que ambos volúmenes sean coincidentes, en ese momento habré hallado la media, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si yo solo considero toda esta parte de arriba como volumen, esa parte de arriba como volumen debería resultar ser exactamente igual a esta parte de abajo como volumen. Fíjense que ahorita visualmente mi línea negra que representa 1,8 está muy arriba. Debería bajar tal vez un poquito de tal manera que el área verde se equipare al área amarilla por encima de la línea 1,85. Ya con eso creo que está clarito que primero las precipitaciones se las considera siempre como totales anuales. Los 450 milímetros que recibe Cochabamba en un año dado proviene de la suma de 365 valores diarios de precipitación, columna de agua. En cambio, el 1,8 cubos por segundo que sale de la cuenca del río Roya en algún sitio,
proviene de la media aritmética de esos 365 valores. Y en esta situación que están viendo ustedes en la pizarra, una transformación de precipitación anual en escurrimiento anual, el método más usado para transformar P anual en Q anual, Q promedio anual, es el que ya lo hemos discutido hasta ahora. Eso cuando se refiere a datos anuales, y en datos anuales en una zona árida hemos dicho que el rendimiento, si se puede hablar de rendimiento, es de solamente 10 a 15%. Fíjense que en Arani, si llueve 450 milímetros, la décima parte de eso se va a convertir en escurrimiento, y ese escurrimiento, como lo ven en la pizarra, son 45 milímetros, y para transformarlo en metros cúbicos por segundo, preciso saber el área de recepción, que es el área, la cuenca de ese río, y la cuenca puede ser o 10 kilómetros, o 20 kilómetros, o 40 kilómetros, ¿no? Depende de qué río esté considerando yo, con tal de que todos ellos reciban esos 450 milímetros, y con tal de que todos ellos tengan un rendimiento, un coeficiente de escurrimiento de 10%. Fíjense que esos mismos 450 milímetros que llueven en Arani, si los haríamos llover en el Chapare, ¿no es cierto? También de 450 milímetros, el caudal que va a salir de esa cuenca de 10 kilómetros cuadrados va a ser más grande que el caudal que saldría en Arani de una cuenca igualita a ella, que también tiene 10 kilómetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? La misma cantidad de lluvia caída en dos regiones diferentes producirán en una un caudal mayor que en la otra, ¿no? Entonces, incluso hay regiones áridas, tremendamente áridas, donde todo lo que llueve se infiltra y no resta, no queda nada para escurrir. En consecuencia, el coeficiente de escurrimiento en esas zonas es 0. Y también está claro para ustedes, ya lo mencionamos antes, que este análisis que están viendo en la pizarra es un análisis a nivel anual, donde el coeficiente de escurrimiento de una zona árida es alrededor de 0,10. Y este mismo análisis en el Chapare nos dará, requerirá un coeficiente de escurrimiento no de 0,10, sino de 0,40. O sea, el rendimiento en el Chapare para la misma cantidad de lluvia que recibe la zona es mayor que en Cochabamba, porque en Cochabamba es semiárido y se infiltra más que en el Chapare. Ahora, cuando hablamos de un evento de unas horitas, pónganse a pensar una franja del aeropuerto en Cochabamba, cuando ustedes diseñen, tienen que diseñar el drenaje de esas franjas de aterrizaje, ¿no es cierto? Y para ese diseño tienen que tomar en cuenta la lluvia, pero no van a tomar en cuenta la lluvia que cae todo el año, van a tener que tomar en cuenta la lluvia que está concentrada en unas horitas durante la época lluviosa. Por ejemplo, una lluvia de 1 hora caída ahí sobre todo el aeropuerto de Cochabamba tiene una cierta intensidad, y esa lluvia tiene que ser evacuada lo más rápido posible de esas franjas de aterrizaje, y para ello lo que hay que hacer es diseñar el diámetro de tubos que tienen que evacuar esa agua. En esa situación también hablamos de área de drenaje. El área de drenaje en esos casos de lluvias puntuales de unas horitas ya son conocidas y son más pequeñas. Entonces, siente de escurrimiento en el aeropuerto, ¿será más grande o más pequeño que 0,10? ¿Quién me dice algo? Más grande. ¿Por qué más grande? Porque el drenaje sería mayor, ¿no? O sea, si cae en el aeropuerto, estaríamos desperdiciando una mayor cantidad del agua, porque ya se va por drenajes, no habría mucho aprovechamiento. Estás mezclando un poco las cosas. Piensa un poquito mejor. ¿Por qué el coeficiente de escurrimiento, cuando estoy diseñando desagües en un aeropuerto, es mucho más grande o mucho más pequeño que 0,10? Y 0,10 es el coeficiente de escurrimiento que yo utilizo cuando me refiero a una zona rural, como, qué sé yo, el Valle Alto, por ejemplo. Sería menor, Inge. ¿Por qué es menor? Porque el asfalto no actúa como impermeable. Ya. Entonces hay menos filtración, igual que por la edificación.
Ya, Por entonces, más que sea la misma zona árida, el área árida no es la misma. Las edificaciones disminuyen el área, por lo tanto baja el coeficiente. ya, está bien tus razonamientos, solo que estás al revés. El coeficiente de escurrimiento es la cantidad de agua que logra escurrir, es la cantidad de agua que sobra una vez que se infiltra en el suelo. Lo que sobra es mucho más grande cuando el suelo es impermeable. Si el suelo con el que estoy tratando yo es completamente permeable, grava, por ejemplo, arena, los 100 milímetros que incide sobre ese suelo gravoso, tal vez los 100 milímetros se van a infiltrar. Casi el 100% se infiltra. ¿Y cuánto escurre? Casi 0%. En general se dice que una zona semiárida como Arani, de 100 milímetros de lluvia que recibe, 90 se infiltra y solo 10 sobra para escurrir y conformar lo que le llamamos caudal que produce la cuenca. ¿Te das cuenta? Eso significa que si nos referimos a zonas donde hay mucha construcción, como tú lo dices, se hace más impermeable el suelo, ¿no es cierto? Mientras más impermeable el suelo, el coeficiente de escurrimiento será más grande, porque el coeficiente de escurrimiento es lo que escurre. Entonces, en la franja de aterrizaje, si llueve 100 milímetros, tal vez los mismos 100 milímetros van a tener que escurrir porque nada se infiltra, porque es impermeable. ¿Ya? ¿Está claro? Simplemente tú lo has expresado bien, solamente que estabas confundiendo. Es al revés, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el coeficiente de escurrimiento en Arani será 0,10. El coeficiente de escurrimiento en una franja de aeropuerto será 0,9 o 0,95. Y era esa la explicación que yo daba al otro grupo también en relación a las torrenteras. En Cochabamba todo el mundo sabe que las torrenteras hace 50 años había menos edificaciones, que significa que en esa época de 100 milímetros que recibía columna de agua de la lluvia a esa zona, 90 se infiltraba, porque no hay casas, es todo desnudo, y solamente 10 sobraba para escurrir rápidamente hacia aguas abajo y entrar en la ciudad, ¿no ve? Y esos 10 que viene son conducidas por lo que en forma natural habían antes las quebradas, la Pacha, las torrenteras Pintumayo, todas esas torrenteras, hay varias, Cantarrana también hay una que se llama por acá por Calacala. Todas esas torrenteras en realidad eran quebradas naturales cuando no habían edificaciones. A medida que la ciudad avanza, se edifica más, se asfalta más, se pavimenta más, se pone más techos. Entonces, toda esa zona que anteriormente era desnuda y recibía agua y se infiltraba mucho el agua, ya no hay por dónde infiltrarse. Entonces, las mismas torrenteras, lo que hemos hecho ha sido taparlas, ¿no ve? Por la Plaza Calacala bajaba una torrentera antes que antes estaba abierta, hace unos 20, 30 años. Pero ahora ya nadie ve más un canal que va por la Plaza Calacala, pero está ahí abajo enterrado. Lo han enterrado y por ahí escurre el agua que viene de arriba de la torrentera. La idea era, mientras más avanza la urbanización, por ejemplo, en las torrenteras, más se impermeabiliza el suelo. Y si el suelo se impermeabiliza más, el coeficiente de escurrimiento se eleva. Si antes se infiltraba de 100, 90 se infiltraba, ahora de los mismos 100 que recibe solamente se va a infiltrar la mitad o menos, ¿no ve? En el límite, si todo está asfaltado, todo está con techos, el coeficiente de escurrimiento en esas zonas ya no es más 0,10 como cuando era terreno natural, sino actualmente el coeficiente de escurrimiento en las torrenteras, por decir, es 0,70. Eso significa que para la misma cantidad de lluvia que recibía hace 30 años esa torrentera, actualmente recibe la misma cantidad de lluvia, pero actualmente produce un caudal mucho más grande de lo que producía en aquella época, porque en aquella época, como no había edificaciones, todo se infiltraba. Conclusión, el avance de la urbanización en esas torrenteras significa que estamos impermeabilizando a través de calles, a través de empedrados, a través de techos, ¿no ve? Entonces queda menos área por la cual se infiltra el agua y en consecuencia la misma cantidad de lluvia que antes llovía y no provocaba ninguna inundación en la zona central, actualmente sí va a provocar.
Y si a eso le sumamos el tema del efecto climático, cambio climático que todo el mundo habla, cambio climático en esta zona significa que las lluvias se hacen más cortas y más intensas. O sea, podrá llover lo mismo a nivel anual, pero repartido en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, las intensidades son más grandes, es decir, la velocidad con que llueve es más grande en menos tiempo. Entonces, eso ayuda a que, con el fenómeno de impermeabilización de la zona, eso ayuda a que las inundaciones en Cochabamba en el futuro se van a hacer cada vez más grandes. Bueno, está más o menos comprendido lo que hemos intentado mostrarles a ustedes acá hasta ahora. ¿Hay preguntas? Creo que no hay preguntas, entonces lo que continuamos. Okay. Adelante. En la gráfica que nos mostró, los datos forman una curva, por lo cual nos deberían de dar una función, y para encontrar el área debajo de la curva se tuviera que integrar. Si nos dan datos estocásticos, ¿tuviéramos que utilizar la regla del trapecio o la regla del punto medio para hacer esa gráfica? ¿Te refieres a la gráfica que estamos visualizando en pantalla? Sí. Bueno, en realidad lo que estás sosteniendo es una cosa muy complicada para solucionar un problema simple como este. Simplemente era a ver si la media de los 365 valores del trazo negro de caudales, ¿no? Primero empieza en 8, luego baja, sube, etcétera. La media de 365 valores es 1.8. Pero eso es y si saco el volumen debajo del trazo negro, hay un cierto volumen, ¿no ve? Porque si se fijan, para calcular volumen, son figuras que las puedo considerar trapecios. Cada día forma un trapecio, base por altura. La base está en unidades de tiempo, que son segundos, y la altura está en unidades de metros cúbicos por segundo. Al multiplicar segundos por metros cúbicos por segundo, el resultado va a ser metros cúbicos. Eso significa que el área, tanto el área achurada en verde como el área achurada en amarillo, están expresados en metros cúbicos, en volumen. Ahora, si yo sustituyo los 365 valores que están ahí mostrados, cuyo volumen conozco, porque debajo de eso el volumen total sería el verde más el amarillo, ¿no ve? El área verde más el área amarillo sería el total de volumen de los caudales de todo el año. Si yo sustituyo ese volumen por otro volumen cuya base sigue siendo los 365 valores, pero en la altura ya pongo un valor 1.8, entonces base por la altura de un rectángulo me va a dar otra vez metros cúbicos. Eso significa que el volumen contenido por este rectángulo tiene que ser exactamente igual al volumen contenido por el área verde más amarilla, ¿no ven? En ese momento es que obtengo el caudal promedio oficial. Solamente era gráficamente mostrarles cómo la distribución desigual de caudal durante el año en Bolivia nos afecta a horrores. Si se fijan, si esto fuera realmente el río Rocha, en la época lluviosa, enero, febrero y diciembre, llueve horrores, ¿no ven? Es decir, el caudal del río Rocha es enorme, pero ese caudal no lo usamos, lamentablemente. ¿Y qué es lo que sucede con ese caudal? Ya les voy a mostrar después. Ese caudal llega hasta Santa Cruz, llega hasta el río Mamoré y se va al norte, llega al Madera, llega al Amazonas y llega al Atlántico. O sea, el caudal del río Rocha se va hasta el Atlántico. Pero los caudales en demasía que vienen de enero, febrero, diciembre, que los estamos viendo en esta gráfica, no los aprovechamos. Ahora, ¿qué sucedería si ese río, en lugar de traernos caudales tan mal distribuidos, en el estiaje que se seca ese río y en lluvias es enorme el caudal? ¿Qué sería que si por naturaleza ese río nos proveería, nos suministraría un caudal parejito todo el año? Y ese caudal tendría que ser este que está representado por la línea horizontal negra, y parejito todo el año tiene 1,8 metros cúbicos por segundo. ¿No ve? Si ese fuera el caso y quisiéramos captar agua de este río, no necesitaríamos hacer un embalse, porque el embalse
nos sirve para captar aguas que son en demasía de la época de lluvias, guardarlas dentro del embalse, para soltar agua del embalse en la época del invierno cuando no llueve, ¿no? Entonces, a eso se le llama regulación de un río. Una represa sirve para eso, para regular el caudal de un río. ¿Qué es lo que hace la presa Corani, por ejemplo? Capta el agua natural que ingresa en ese embalse, que está en esta figura definida por esta figura así. En trazo negro estoy repasando el caudal que ingresa en un año al embalse Corani. Como ese embalse tiene un vaso grande, lo que hace es esos picos que están aquí como en color amarillo, los retiene junto con los otros valores bajos. Entonces evita que se rebalse ese embalse. Y una vez que tengo toda esa agua acumulada en el embalse, yo puedo decidir cuándo suelto agua, cuándo voy a erogar. Y normalmente si un embalse lo usamos para riego, vamos a acumular agua durante la época lluviosa, que es época en la que las plantas no necesitan agua, necesitan menos porque llueve, ¿no ve? Y esa misma agüita que la he ido guardando, acumulando en la época lluviosa, la voy a soltar, voy a erogar, suministrar cuando las plantas necesiten o cuando nosotros queramos. En consecuencia, lo que se puede hacer es erogar de ese embalse parejito todo el año, 1,8 cubos por segundo, mientras las lluvias transformadas en caudal me proporcionan caudales dispares, ¿no ve? Y esta es la situación que ocurre en Bolivia. Lamentablemente es así. En todo Bolivia llueve durante 4 meses al año y el resto en muchos lugares no llueve nada. Hay regiones en Colombia, particularmente una cuenca en la que es muy famosa, la han estudiado, en la que el caudal que ofrece el río es parejito, un poco parecido a esto que vemos acá, 1,8 cubos por segundo. Ese río, si año redondo, año tras año, me suministra un caudal constante, por ejemplo, de 1,8 cubos por segundo, entonces no necesito regularlo porque cuento con ese caudal todo el tiempo. Entonces, es un regalo de Dios, esos ríos que no traen tanta diferencia en sus caudales. Lo que sí no sucede en Bolivia, en ese punto Dios se ha olvidado de nosotros. Nos da una época lluviosa tremendamente acentuada, caudales tremendamente grandes que ocasionan inundaciones, y como no tenemos embalses, no podemos regularlos, no podemos guardarlos. Muy pocos embalses hay en Bolivia. Entonces, toda esa agua que podríamos nosotros utilizar para otros fines, al final terminan llegando al Atlántico a través del río Madera, ¿no es cierto? Bueno, es un poquito como para que se ubiquen, pero ya son 9:44, eso quiere decir que tenemos que irnos. ¿Hay más preguntas? Inge, yo quería preguntarle algo. Sí, adelante. ¿Y será que puedo aprovechar para presentarme tal vez con los chicos en su otra clase? Sí. Nuestro segundo auxiliar, por favor, háblales rapidito porque ya se van a ir también ellos. Sí, Esteni. Chicos, como les había comentado, vamos a empezar el día de hoy a las 9:45, solamente por hoy para no atrasarnos y seguir con el ingeniero, con las clases. Pero las clases conmigo vamos a pasar el día viernes a las, a las 18:45, 8:15, porque he visto que para cuarto y quinto semestre no tienen choques básicamente en esto. Entonces espero que en ese aspecto por lo menos nadie salga perjudicado. Nada más que es el día de hoy empezamos. En la clase les voy a detallar más acerca de qué bibliografía les puedo recomendar. Básicamente vamos a trabajar con la adscripción y no vamos a salir más allá de los temas que vamos a pensar con el ingeniero. Algo que me gustaría mucho contarles es de que tenemos un canalcito de la materia de hidrología, donde ya tengo ahí unos temas trabajados, y lo que me gusta de esto es de que y siempre les dejo ahí mis presentaciones, los ejercicios resueltos, y espero que también les ayude de algún modo. Recuerden también que tenemos un Classroom muy aparte del ingeniero, y es especial este Classroom porque ahí ya les subí todo, básicamente también les subí todos los ejercicios,
prácticas que ya había trabajado, prácticas resueltas, y no los he eliminado, o sea, están ahí. Una vez que ustedes se incorporen al grupo, van a poder visualizar todo este material. Entonces ahí tenemos un poquito más de material que ya pueden ustedes trabajar de manera independiente, y cualquier pregunta, bueno, me lo pueden hacer. Entonces, como les comentaba nuevamente, solamente por hoy vamos a pasar a las 9:45 para no atrasarnos un poco, para que les pueda detallar que ustedes tengan. Vamos a ver con una pequeña introducción nada más, y más que todo para responder sus preguntas. El día viernes nos vemos con ustedes, chicos. Todos los viernes pasamos a las 18:45. Entonces, cualquier cosa me pueden hablar por WhatsApp, por el grupo, y bueno, pues les pueda usar la materia. A mí me apasiona bastante esta materia, así que espero poder compartir mi conocimiento, y espero que de algún modo les pueda gustar. Esto sería, no quiero que nos pasemos un poco más de la hora. Bueno, gracias a todos, los veo el martes, que estén bien, no salgan de su casa, cuídense por favor, hasta el martes. Hasta luego, Inge.